Hola Vivers, mi nombre es Sandra y en este vídeo vamos a ver cómo se resuelve el examen de julio de la convocatoria extraordinaria de la EBAU de inglés del año 2024. Para ello nos vamos a ir a nuestra página web www.luis-mediovives.es y una vez allí pinchamos en recursos. Tenemos varias maneras, pero o podemos ir a blog o a recursos, y una vez en recursos podemos ir a exámenes resueltos. Nos vamos EBAU 2000 exámenes resueltos, porque esto no sería modelo, sino que sería un examen, y julio 2024 inglés. Vale, en este examen nos dan un texto que en este caso habla de un hotel que está en las profundidades, ¿no? Nos vamos a encontrar con el primer ejercicio, que es un ejercicio de verdadero o falso, donde tenemos que afirmar si estas frases son verdaderas o falsas y utilizar una evidencia que podamos encontrar en el texto. La primera frase que nos dicen es Deep Sleep, que es el nombre del hotel, was specifically excavated to serve for lodging. Lodging sería alojamiento, ¿no? Entonces se excavó específicamente para servir como alojamiento. Sabemos que es falso y esto lo encontramos en más o menos al final, en el medio del primer párrafo, donde nos dice set below the mountains of Snowdonia above, Deep Sleep was tunneled by miners over a century ago to mine minerals at the bottom of the sea. ¿Vale? Pues el propósito inicial, ¿no? La segunda oración es you can descend to the hotel even if you are afraid. Puedes descender incluso si tienes miedo. Y efectivamente esto es verdadero. Nos encontramos con la evidencia para esto en el segundo párrafo, también más o menos en el medio, donde dice the route down is not for the fearful, but don't worry, you won't be left alone in the mine. El segundo ejercicio es el ejercicio de in your own ideas, in your own words, disculpad, and based on the ideas in the text. ¿Qué significa esto? Que me van a hacer preguntas de comprensión del texto, pero no podemos copiar directamente el texto, sino que tenemos que transformarlo en la medida de lo posible, y siempre según la información del texto, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería what is the safety equipment provided to go down to deep sleep? Vale, pues la frase en la que nos encontramos esto, si no recuerdo mal, es más o menos en el segundo párrafo, aquí, efectivamente. Once you've met your trip leader at the base, he will drive you to a little cottage to give you a hard head protector and water-resistant boots. Lo único que teníamos es que reformular esto. Nosotros hemos dicho the safety equipment provided includes a helmet hard enough to protect them and special boots that can resist water. Como veis, lo que hemos hecho es pues reformular en la medida de lo posible. A veces no se puede reformular mucho, pero bueno, pues aquí en vez de utilizar water resistant como adjetivo, pues lo cambiamos a una oración subordinada. Aquí en vez de a head protector, pues a helmet, y luego hard pues también en un modificador posterior. Vale. Vamos a la B, dice mention two ways in which you can enjoy this adventure. You can enjoy the views of a mine, learn its history, be in a unique and immersive environment, and have a chance to disconnect from technology. Bien, nosotros nos hemos basado mucho en el examen subido por la web de la Complutense, ¿vale? En la resolución de la Complutense. Y esta sería una de las respuestas que podríamos dar basándonos un poco en la Complutense. Ellos, en vez de dar simplemente dos, pues dan todas las opciones de las maneras en las que se puede disfrutar de esta aventura. Lo ideal sería escoger dos y explicarlas un poquito, es decir, que no se nos quede excesivamente corta la respuesta. Nos vamos a la 3, que es el de sinónimos. Nos van a suministrar una serie de palabras y nos dicen el párrafo en el que se encuentran, y nosotros tenemos que encontrar el sinónimo que aparece en realidad en esa página, en ese párrafo, ¿no? Por ejemplo, ground en paragraph 1 en realidad sería surface, ¿vale? Si nos vamos a ese párrafo 1, estaría en la segunda línea, al final, dice below the surface, below the ground, por encima de la superficie, por encima del suelo, ¿no?
El siguiente término va a ser special en paragraph 1 y la palabra que significa más o menos lo mismo en el primer párrafo va a ser unique, que lo encontramos también más o menos al final de la tercera línea. Deep Sleep, the latest creation by Gold Billow's founder, Ron Malden, is a unique adventure, is a special adventure. Includes, un verbo en tercera persona singular del presente, en el párrafo 1 también, nos lo encontramos en la penúltima línea, en el medio, it comprises, it includes, lo tendríamos aquí, comprende, en el sentido de que incluye estas cabinas, ¿vale? Estas 4 cabinas. Bien, pues vamos a la última, ascend, paragraph 2, sería también un verbo, ¿no? O un sustantivo. Vamos al párrafo en el que nos lo encontramos y estaría en la última línea del segundo párrafo. Aquí lo tenemos. Once you've eaten, it will be time to embark on the long climb up to the sea, on the long ascent. So, en este caso, entonces, como decíamos, no es tanto un verbo como un sustantivo, ¿no? En la larga escalada, en el largo ascenso, que es el sinónimo que nos da. Bien, vamos al ejercicio de gramática, que implica a veces rellenar los huecos con palabras que o bien nos dan o que nosotros sepamos que tienen que aparecer ahí, y otras veces tenemos que reescribir. In deep sleep you are prevented from. Prevent siempre va a ir seguido de la preposición from, es la típica preposición que ponemos detrás, ¿no? You are prevented from approaching other caves by signs on the walls, preposición on, porque es la que hace referencia a la superficie. A veces tenemos que reescribir una palabra que nos den entre paréntesis, como decíamos, y en este caso me dan un verbo para que yo cambie la categoría gramatical en función del hueco, ¿no? De la posición de donde está ese hueco. Aquí yo necesito un sustantivo que se refiere a personas, o sea que the visitors to the mine should consider, y ahora me dan un verbo y yo tengo que identificar qué estructura utilizamos detrás del verbo consider, qué tipo de infinitivo. El infinitivo que utilizamos detrás es un infinitivo con ing, should consider bringing warm clothes. En la C tenemos una oración condicional, lo identificamos por este if, y no tenemos ninguno de los dos huecos, así que tenemos que identificar qué tipo de condicional es. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues sabiendo si nos habla de una situación hipotética con respecto del presente o del futuro, si nos habla de una situación que es probable que suceda dada una determinada condición, o si estamos hablando de una situación hipotética en el pasado, o sea, un pasado hipotético o un pasado irreal. Estaríamos en este último caso, un condicional 3, un tercer condicional, y lo sabemos por estas expresiones referidas al pasado, in 1993 and 1998. Así que la estructura debemos saberla, que es el nexo condicional if, tiene que ir seguido de un past perfect, had, ¿no? Del verbo have. Y en la oración principal, would have participio. So if I had the money for such an adventure, I would have undertaken that expedition. Si hubiera tenido el dinero para tal aventura en ese momento, en 1993, habría llevado a cabo esa expedición en 1998. Y por último tenemos que reescribir, nos dan una frase y tenemos que ponerla en reported speech. Tenemos las comillas, con lo cual eso es direct speech. I can't go to the expedition with my friends. Esto es una afirmación, así que simplemente Joanna apologized because she couldn't go to the expedition with her friends. No tenemos que hacer grandes cambios en este tipo de reported speech. Por último, en esta primera opción nos piden que escribamos una redacción, un essay, ¿vale? En este caso, un pros and cons. Pros and cons of adventure holidays. Esta es la estructura que nosotros hemos elegido. 4 párrafos, que creemos que para esta longitud es lo más adecuado, donde el primero sea una introducción, hablando de una idea general que se aproxime al tema, enlazándolo en concreto con el tema y terminando con nuestra opinión más básica, más sencilla, explorando un lado del tema en el párrafo 2 y el otro en el tercer párrafo, o sea, esos 2 párrafos de cuerpo para explorar 2 maneras de ver el mismo tema, esos pros y los contras, y por último una conclusión donde lleguemos a una conclusión o bien neutra, o bien positiva, o bien negativa, habiendo tenido en cuenta la opinión inicial. Con esa opinión inicial
más específica, ¿no? Bien, pues vamos al segundo texto, la segunda opción, en este caso, las consecuencias de la polución ambiental para nuestra salud, en concreto para nuestros pulmones. Tenemos un texto así más o menos de un artículo más o menos científico. Y nos vamos a la primera pregunta, verdadero o falso. La primera afirmación sería: severe weather conditions cause more deaths than air pollution. Las condiciones de tiempo severas, de tiempo atmosférico severas, o las, podemos decir, causan más muertes que la contaminación. Nos vamos al texto y tendríamos al final en el penúltimo párrafo, podría decirse, la primera línea sería la evidencia para afirmar que esto es falso, donde nos dicen: air pollution is a far bigger killer than extreme climate, which dominates discussions nowadays. ¿Vale? Bien, nos vamos a la segunda. Having cleaner transport options saves lives. Tener opciones de transporte más limpias, energía más limpia, salva vidas. Y sabemos que esto es verdadero, y esto lo tendríamos en la primera línea del último párrafo, donde dice: cleaning up transport implies fewer vehicles, cleaner cars and more walking and cycling, all of which can save 5 million lives a year. Vale, pues ahí tendríamos ya el verdadero o falso. Nos vamos ahora al in your own words. What did Dr. Neera use last COP28 summit for? Vale. She used the convention to make people aware of the negative impact that using fossil fuels has on people's lives and to influence politicians to act. De nuevo, estas respuestas están basadas en las respuestas de la Complutense, ¿vale? Nos vamos a la B. What consequences does air pollution have on our health? Air contamination produces an enormous number of deaths annually because it causes problems in the lungs. Recordemos las técnicas para poder conseguir hacer un buen in your own words, que son intentar transformar la estructura gramatical que me dan en el texto a otra paralela. Por ejemplo, podemos pasar de activa a pasiva, podemos cambiar categorías gramaticales, de verbos a utilizar expresiones sustantivas, de adjetivos a utilizar oraciones subordinadas introducidas por that, etc. Bien, vamos al de sinónimos. Nos encontramos con 4 términos. El primero, prepared, en el primer párrafo. Y ese prepared en el primer párrafo lo tendríamos más o menos al principio de la, más o menos al principio o al final de la cuarta línea. Economic, disculpad un segundito. Summit. Are you ready? Es ready, ¿vale? Al principio de la quinta línea. Are you ready to go with the consequences of your inaction? Vale, pues ese ready sería la palabra prepared. En el párrafo 3 nos encontramos el siguiente, it means, en este caso va a ser un verbo en tercera persona singular del presente. Ese verbo que nos vamos a encontrar está en el tercer párrafo y es implies, implica, significa, ¿no? The shift to clean energy, el cambio a la energía limpia, implica, significa burning fewer fuels that emit toxic particles. Y change, paragraph 4, lo acabamos de leer, ¿no? Ese shift, ¿vale? Ese shift que va a aparecer en el párrafo 3, pero también en el párrafo 4, ¿no? Lo tenemos por aquí, shift, ¿vale? Un cambio. Y por último, encourage, encourage en el párrafo 4. Nos vamos aquí y lo tendríamos aquí. Taken together, these health benefits strongly support a fast climate action. Support, encourage, ¿vale? Favorecen, apoyan, animan, ¿no? Bien, pues nos vamos al ejercicio 4, el de gramática. Y tenemos la primera oración, she is a politician who. Aquí no teníamos ninguna palabra entre paréntesis, pero tenemos que identificar que lo que nos falta es un pronombre relativo, ¿vale? Porque si yo tengo luego un verbo, aquí no hay nada y me estoy refiriendo al político, necesito un pronombre relativo que me hable de personas, who o that, los dos serían válidos.
So she's a politician who has an excellent capacity to create new rules. However, she is unable. Esto también pasa a menudo, nos dan una palabra y o bien tengo que cambiar la categoría gramatical o bien lo que tengo que hacer es trabajar con ese word building, con esos prefijos o sufijos para que tenga sentido, porque en este caso, por ejemplo, necesito que sea la palabra opuesta, que sea negativa. Pues tengo que recordar que el prefijo negativo es un, ¿no? Unable to develop traffic control regulations. En la B tenemos una estructura de, entre paréntesis, un sustantivo health y luego de stronger. Tenemos que conocer esta estructura para que nos salga solo, esa estructura de el artículo determinado junto a un artículo comparativo separado de esta misma estructura. Es una estructura de causa y consecuencia junto con adjetivos comparativos. The longer I spend studying, the better my results, por ejemplo, ¿vale? So, en este caso, the healthier my diet is, the stronger I feel whenever I need, y aquí infinitivos. Lo que tengo que recordar es que need va seguido de infinitivo con to. I need to make an effort. En el otro modelo lo que teníamos era un infinitivo con ing. En este tenemos que recordar una estructura con infinitivo con to. Normally it, y entre paréntesis thing. Aquí lo que se me pide es una pasiva. ¿Por qué? Porque pensar solamente lo hacen las personas y el sujeto no me habla de una persona, con lo cual necesariamente tengo que ponerlo en pasiva. Normally it is thought that using the train is less polluting than driving because of the reduction in gas emissions. Y aquí tengo que dominar los conectores, ¿vale? La estructura de los conectores, que hay conectores que llevan detrás una expresión nominal, como son aquellos conectores que llevan la preposición of, o conectores que llevan detrás una oración, una clause, un sujeto y un verbo, ¿vale? En este caso sabemos que lo que nos falta es un of, porque lo que tengo detrás es un sintagma nominal, ¿vale? Y por último, Sam, would you mind finishing the report now? Aquí, de nuevo, estructuras detrás de determinados verbos, mind tiene que llevar detrás ing. Would you mind finishing the report now? It's terribly late. And this is a very... Y tenemos dos opciones, pero las dos tienen que ser un adjetivo. Entonces, a stressing situation, a stressful situation, ¿vale? Las dos serían válidas. Y por último, una redacción, un essay, en este caso una opinion essay. Do you think that only governments can do something to limit pollution or that individuals can contribute to justify your opinion? Recordemos, la estructura de un opinion essay normalmente se distribuye para esta longitud en 4 párrafos con una introducción, idea general, frase que me enlace con el tema concreto, la opinión más básica al final de la introducción, las dos maneras de ver el tema en los párrafos de cuerpo y en la conclusión esa opinión que hemos formulado al principio de manera muy básica, mucho más específica y extendida en la conclusión y quizá incluso ofreciendo conciliar esas dos maneras de ver ese problema a tratar o incluso una manera de reconciliarlas o ofrecer una solución. Nada más, echarle un vistacín. Espero que os haya sido útil y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo, pibers.